¿Invertir en bolsa? Eso es demasiado arriesgado, solo es para los millonarios. Mientras que para algunos puede ser intimidante porque desconocen cómo funciona el mercado de valores, no tiene por qué ser así para ti. Si no eres experto y estás pensando en invertir por primera vez en bolsa, aquí te muestro algunos consejos que pueden ayudarte. Comenzamos. 1. Estudia el mercado. Haz lo posible por comprender sus movimientos. Puedes comenzar por familiarizarte con los principales índices, como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Estos índices constituyen una medida de la salud de la economía de los Estados Unidos y reflejan el valor de los principales sectores que la movilizan. En el mercado de valores, las acciones se compran y se venden. Cuando compras una acción, te conviertes en propietario de una pequeña fracción de la empresa que emite la acción. El precio de la acción se basa en la oferta y la demanda. A medida que los inversores buscan adquirir ciertas acciones, el precio sube, y por el contrario, cuando hay demasiados inversores vendiendo acciones, el precio cae. Aprende acerca de análisis técnico para leer correctamente los gráficos. Esta práctica ayuda enormemente a entender lo que ocurre en los mercados para saber cuáles son los mejores puntos de entrada para hacer tus adquisiciones. Invertir en bolsa constituye una forma efectiva de crear riqueza a largo plazo, pero también puede ser intimidante para las personas que no tienen experiencia en este campo. Te recomiendo comenzar a seguir los activos que te interesan en tradingview.com. En esta plataforma puedes analizar el movimiento de cada activo y revisar su trayectoria para comprender su evolución en el tiempo. 2. Regístrate en un broker confiable. Investiga cuáles son los mejores brokers o corredoras donde puedes depositar tu dinero para comenzar a comprar activos en bolsa. Para esto, busca aspectos relevantes como por ejemplo que estén regulados por autoridades europeas o de Estados Unidos o que al menos no tengan licencias creadas en paraísos fiscales, que tengan excelentes referencias de usos y bajas comisiones. También, considera que sean brokers que puedas usar desde tu país de residencia o al menos que sepas cómo usar con la ayuda de una VPN. Estos brokers que se encuentran restringidos por ley en tu país. Asegúrate de registrar en brokers para comprar y vender activos como inversiones, en lugar de hacerlo con brokers que se utilizan para especular en cuanto al precio de estos activos. 3. Analiza y toma buenas decisiones de inversión. Luego de estar haciendo seguimiento a los activos que te interesa adquirir, analiza también la situación macroeconómica mundial, ya que esta afecta directamente lo que ocurre en los mercados financieros. Así tienes un material más completo al momento de tomar tus decisiones de inversión. Para revisar noticias financieras, existen varias plataformas como investing.com, bloomberg.com y otras. Otros consejos que pueden ayudarte a empezar a invertir en bolsa son los siguientes. 1. Conoce tu perfil de riesgo. Comprende tu tolerancia al riesgo antes de invertir en bolsa. Esto te ayuda a determinar qué tipo de inversiones serían adecuadas para ti. 2. Diversifica tu cartera. Es clave para ayudar a minimizar el riesgo de inversiones. Esto significa invertir en una amplia gama de acciones y sectores diferentes en lugar de concentrarse en una sola compañía o sector. 3. Conoce a las empresas en las que estás invirtiendo. Antes de invertir en una empresa, es importante que investigues para que conozcas su modelo de negocios, su rendimiento financiero y su perspectiva a largo plazo. 4. Sé paciente. La bolsa puede ser volátil a corto plazo, pero a largo plazo el mercado tiende a subir. Por lo tanto, es importante tener un enfoque a largo plazo y mantener la paciencia incluso durante los periodos de incertidumbre. 5. Hazlo con un enfoque disciplinado. Sigue un plan de inversión que te ayude a evitar errores emocionales y tomar decisiones de inversión impulsivas. 6. Considera utilizar un asesor financiero o mentor de bolsa. Si te sientes inseguro acerca de cómo invertir en bolsa, toma en cuenta la posibilidad de contratar los servicios de una persona experta en este sentido, que pueda guiarte en tus primeras inversiones mientras adquieres la experiencia necesaria para continuar por tu cuenta. Te recomiendo ver el video Inversiones,
qué son y cuáles son las mejores opciones para invertir. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, comenta, comparte y sigue avanzando en tu educación financiera.